Muchas gracias a CIA por la invitación, por la presentación y la oportunidad de estar en un panel con profesionales tan reconocidos y tan admirados por un servidor. Quiero iniciar este tema partiendo de una definición un poco básica, en el que la multiplicidad de contratos significa esta situación en la que dos o más entidades han entrado en una situación de varios contratos interrelacionados con el mismo proyecto. ¿Cuál es el detonante del problema de un multicontrato? En mi opinión es el punto de vista tan simplificado que a veces se nos ha impuesto del arbitraje. Esta definición básica de que el arbitraje es la relación contractual o el acuerdo contractual de dos partes para la resolución de controversias que puedan surgir de una de sus relaciones o de uno de sus proyectos. Tradicionalmente, el arbitraje ha sido percibido como este acuerdo entre dos partes. Y sin embargo, es cierto, en muchos casos, no así en todos, ya que el arbitraje ha sido utilizado para relaciones contractuales muy complejas, para la resolución de conflictos cada vez más complejos, y hay una estrecha relación entre eso. Una relación, entre más complicada sea, llevará a conflictos más complicados. Tenemos el ejemplo de contratos multipartes, multicontractos, contratos llave en mano, grandes proyectos de construcción, etc. Todo esto nos puede llevar a un sinnúmero de asuntos, tanto judiciales como arbitrajes, que traducidos en tiempo y costo serán enormes. Por ello, es conveniente en muchos de estos casos resolver la controversia que surjan de múltiples contratos en un solo procedimiento. ¿Qué es lo que se requiere para esto? Se requiere sencillamente soluciones que unifiquen y abarquen todas las cuestiones de las disputas relacionadas. Hay un gran número de medidas que se han tomado al respecto, entre ellas los arbitrajes concurrentes, es decir, un mismo árbitro que lleve los distintos arbitrajes que puedan surgir en cuerdas paralelas. La acumulación ordenada por tribunales jurisdiccionales, dependiendo de la legislación que aplique a los contratos. La acumulación por la misma voluntad de las partes, así como mecanismos adoptados por diversas instituciones que han ido cada vez adentrando más en este tema. De estas propuestas que les he mencionado ahorita, la primera que les puedo exponer es la de la ley aplicable, que a veces conocemos incluso como forum shopping. Cuando pactamos un contrato, uno de los elementos fundamentales en los que tenemos que fijarnos para la resolución de una controversia es la jurisdicción que le aplicará. Hay diversas legislaciones que han ido incluyendo disposiciones referentes a la situación multicontratos, inclusive unas yendo un poco más allá e interviniendo en la autonomía de las partes, que podría ser un problema a la hora de ejecutar un acuerdo, de ejecutar un laudo, perdón. Si bien esta es una alternativa, posiblemente no sea la respuesta, ya que el forum shopping a veces resulta complicado en el sentido de que puede resultar muy lejano para las partes, o puede tener mucha relación o puede tener complejidades en cuanto a la ley que aplicará, si es la lex arbitri, la lex causa o los principios internacionales de arbitraje. Perdón. Al respecto, jurisdicciones como la de Hong Kong, encontré que dice que se refiere a que cuando se cuestionen hechos o aspectos legales comunes y el reclamo surja de una misma transacción, la Corte podrá ordenar que estos procedimientos de arbitraje sean consolidados en dichos términos o ordenará que sean escuchados de una forma simultánea, lo que, como les comentaba hace un momento, puede intervenir con el principio de autonomía de las partes.
otras legislaciones en Estados Unidos, la Federal Arbitration Association, la Arbitration Act es omisa en este sentido, por lo que algunas instituciones han decidido incluir disposiciones al respecto. Una segunda propuesta que traigo es dentro de un acuerdo de arbitraje que plantee la existencia de múltiples contratos, ya sea mediante una serie de términos y condiciones estándares que puedan aplicar a una relación contractual existente o futura y que sea un marco que aplique a todos los contratos subsecuentes, o mediante un acuerdo de arbitraje como alcance a la relación existente. Dicha propuesta, como la anterior, puede ser una respuesta, pero al mismo tiempo puede traer ciertas consecuencias, como el hecho de que las partes tengan que pactar procedimientos y a veces cuando se pacta un arbitraje ad hoc se llega a complicaciones en cuanto al pactar el mismo procedimiento. Otra propuesta que traigo a la mesa es mediante la adición de un reglamento arbitral. Algunas instituciones han comenzado a incluir disposiciones al respecto en sus reglamentos. Una es la CCI, que más bien ninguna deja de lado el acuerdo de las partes. Como les comentaba, también está la AAA, que nos ha indicado que cuando las partes pacten que se acumule un procedimiento o este sea por disposición de ley, las partes mismas deberán pactar el procedimiento para esta acumulación, y si no llegan a hacerlo las partes, la institución nombrará a un árbitro que se encargue de analizar si procede esta acumulación y, en su caso, implementar el procedimiento para llevarlo a cabo. Otra institución que ha sido punta de lanza en esto ha sido una institución en Bélgica que se llama CEPANI, que si bien no ha dejado de un lado el consentimiento de las partes, ha avanzado mucho en la presunción de que existe una relación entre los contratos y son parte de la misma transacción, y en esos casos se sugiere que se acumulen. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de una acumulación o de una no acumulación? Sobre todo en el caso de una acumulación obligatoria ordenada por los tribunales jurisdiccionales. Para empezar, existe un tema de jurisdicción en cuanto al árbitro. Cuando se decide que no van a llevarse un solo procedimiento, si éste tiene que informar a las partes dicha situación y excusarse de toda la relación, o puede incluso llevar todavía uno de los arbitrajes. Al mismo tiempo, por la necesidad de llevar los procedimientos en cuerdas separadas, en muchos casos se ha llevado coordinado con otro procedimiento, con otro tribunal arbitral, sin perder de vista el consentimiento de las partes, los principios de autonomía, de imparcialidad, de independencia y de confidencialidad. Como consecuencias de la acumulación, pues tenemos este consentimiento, el procedimiento para la designación de árbitros, que es un tema muy importante una vez que se ha declarado que se deben acumular los procedimientos, la misma sustanciación del procedimiento y la ejecución del laudo arbitral, ya que, como les mencionaba, si es un arbitraje, si es una acumulación ordenada por un tribunal, se pudiera estar excediendo de la voluntad de las partes, que es uno de los ejes rectores del arbitraje. En mi experiencia, dentro del Centro de Arbitraje de México y las demás instituciones arbitrales, este tema no ha sido tan explorado y ha sido más
analizado el tema de los multipartes, en el sentido de que cuando exista una multiplicidad de partes, las partes actoras o las partes demandadas se pongan de acuerdo al momento de designar un árbitro, pero no así, y han sido muy omisas en el sentido de la acumulación por una diversidad de contratos. Y pues no sé si existe alguna una pregunta. Sí, es muy breve, porque no quiero meterme en el tema de multipartes y son temas muy relacionados. Trate de excluirlo. Sí,